Buenos días, en este martes 26 de mayo vamos a dar comienzo a nuestro webinar foro virtual titulado El reto de potenciar marcas después de la pandemia. Es bien importante tener en cuenta que el marketing, la publicidad, es ese punto de encuentro en que las empresas llevan sus marcas y sus productos con información bien importante para que al otro lado los clientes la tengan en cuenta en sus decisiones cotidianas, en sus maneras de llevar la vida. Sobre todo en este contexto de coronavirus que ya ha avanzado cerca de 2 meses y medio por lo menos en el país, y sobre todo qué va a pasar respecto de esta actividad de esta industria tanto en Panamá como en la región. Tenemos dos panelistas de lujo con enfoque local e internacional. Desde Colombia nos acompaña Gustavo Alvarado, Country Marketing Manager de Google Colombia y Centroamérica. Gustavo lidera los esfuerzos de marketing de Google en la región anteriormente descrita y tiene el objetivo de llevar los productos de Google para ayudar a la región y a más empresas a crecer en línea. Tiene una experiencia de 15 años como consultor, conoce muy bien la Internet, las tendencias locales y globales, es ingeniero industrial, dice que le encanta el emprendimiento, tiene una especialización de marketing en Wharton, además de otros cursos, de otras eh, especializaciones en posgrado. Gusta mucho el deporte, toca el violín y le encanta hacer ejercicio. De parte de Panamá, pues una persona que no requiere tanta presentación, pero siempre es relevante por sus conocimientos frescos, por la manera en que detecta las tendencias del marketing y la publicidad. Estamos hablando de Alejandro Fernández, director ejecutivo de Focus Brand and Innovation, una persona que además ha escrito ensayos, sobre todo uno muy pertinente para este contexto, para este webinar, que se llama El uso del marketing digital en Panamá. Le damos primero la bienvenida a nuestros invitados para este webinar foro virtual y primero le damos la palabra a Gustavo desde Colombia para que nos dé sus valoraciones a manera de preámbulo. Muchísimas gracias, Oscar. Gracias, Alejandro, por compartir el espacio y por la invitación, y pues a todos ustedes que están atrás de esa cámara en Martes Financiero, por el espacio. Lo que hemos visto, pues no tiene precedentes. Hemos visto que se ha dado un cambio drástico para todos, como usuarios, también para las empresas. Por ahí estaba leyendo hace un par de semanas The Economist, esta revista de economía, y decían que el 2020 se va a caracterizar por ser un año donde las empresas lo que tenían planeado hacer al 2025 lo tuvieron que hacer en un mes o quizás en 2 meses. ¿Y qué es eso? Y es buscar esa transformación digital y tratar de optimizar las herramientas tecnológicas para poder llegar a ese usuario que ahora está en su casa, que está consumiendo medios de una manera diferente y que quizás también se está comportando de una manera que no lo hacía antes, ¿no? El consumo, nosotros dentro de Google lo que estamos viendo es que el consumo de las plataformas digitales se ha incrementado en un alto porcentaje, más del 30, 40, 50%, y que ese cambio en el comportamiento de los usuarios no se está dando de una manera que uno dijera lineal o que uno dijera en ciertos periodos. Solamente como para abrir la conversación, les voy a poner un ejemplo. El consumo de podcast o estos archivos o contenido de forma audio a través de plataformas digitales, nosotros lo que estábamos viendo pre-pandemia era que la gente buscaba podcast tipo 7 de la mañana a 9 de la mañana o quizás 5 de la tarde a 7 de la noche. ¿Y por qué se da ese consumo? Porque el consumo de los podcasts pre-COVID se daba mientras la gente se desplazaba de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Bueno, ahora cómo se está haciendo ese consumo. El consumo de podcast viene aumentando, pero las búsquedas de podcast se están dando a la 1 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana. ¿Y eso qué quiere decir? Podría decir que tenemos un problema de insomnio, pero por otro lado también quiere decir que no hay un límite, una línea entre el blanco y negro, entre lo que es la vida laboral y la vida personal. Todo se nos está mezclando, y entonces con eso tratamos de buscar podcasts a la hora de la noche, que es algo que nosotros estamos viendo dentro de la plataforma. Y con esto no solo pasa con lo de los podcasts, sino pasa con el consumo de videos de cómo cocinar,
cómo entretener a un hijo. No sé cuántos de ustedes, los que estén ahí detrás de esta cámara, tengan hijos que estén en el colegio, pero es un cambio en toda la forma en que nosotros nos comportamos como usuarios, ¿no? Nos toca, algunos podemos seguir teletrabajando, los que estamos afortunados de todavía poder teletrabajar, pero también los que tenemos hijos nos toca ser profesores, nos toca también cocinar, nos toca también, entonces como que tenemos muchos sombreros al mismo tiempo y no hay una línea muy clara que distinga en lo que es trabajar, en lo que es ser papá, en lo que es ser esposo, en lo que es cocinar o arreglar la casa. Eso también hace que el consumo de medios que nosotros estemos haciendo pues no sea igual al que teníamos antes de que toda esta situación pasara. Entonces, ¿eso qué implicaciones tiene? Todos esos planes que hacíamos nosotros en nuestras empresas por allá en julio, agosto, septiembre del año pasado, esa visión de nuestra empresa, pues toca replantear todo. Como dijo Oscar, a mí me gusta mucho el deporte y entonces, como vemos nosotros la visión, es a muchas empresas en este momento lo que nos toca es entender cuál es el juego que vamos a jugar, porque el juego está cambiando y esa es la visión. La visión es responder a esa pregunta de qué juego vamos a jugar de aquí en adelante. Y después también nos toca ver cuál es la estrategia para llevar a cabo. Entonces ahí lo que nosotros tenemos que entender es visiones, qué juego vamos a jugar, estrategia es cómo ganar ese juego y pues ahí nos toca también modificar los planes y son las jugadas que tendremos que hacer para ganar este juego inmediatamente. Entonces, toda esa forma la tenemos que replantear y lo que sí es claro es que las herramientas y la tecnología nos está dando pues esas herramientas para poder llegar al usuario indicado con el mensaje indicado en el momento indicado y uno poder medir el impacto que tienen esos presupuestos de publicidad al llegarle a esa persona. Entonces ese es como el contexto en lo que estamos ahora. Hay un cambio en el usuario, hay un cambio también que nos tenemos que nosotros como empresas ver qué está pasando. Algunos de nuestros negocios, quizás las propuestas de valor las tenemos que reevaluar. No todos los negocios están impactados de la misma forma. Es como cuando, por ejemplo, uno va al médico y va a urgencias y le hacen a uno el triage. Entonces, hay empresas que están en una situación desafiante, quizás están centralizados en mantener el flujo de caja y pues está la continuidad de la operación y negocio. Hay otras que están alternativas, es decir, tienen negocios sólidos, pero en la coyuntura todavía no ha podido pues, reanudar esa actividad y pues están pensando en qué hacer las próximas semanas o meses. Hay otras empresas que están en un estado un poco más flexibles, es decir, persiguen un cambio en el modelo de negocios, pero también ellos ven que hay unas nuevas oportunidades para reinventarse, no sé, los restaurantes pasando a ser solo de delivery o restaurantes diciendo, no vamos a sacar las sillas y vamos a ir solamente como, dark kitchens, o sea, vamos a ir como cocinas oscuras, solamente vamos a sacar domicilios, o hay otras empresas que afortunadamente estos cambios las ponen en un framework de inversión. Entonces tenemos los Zooms, tenemos los Rappi, los Globo, los Deliveroo, que son empresas nativas digitales y que con este estado por el que estamos pasando, pueden multiplicar esas relaciones con los clientes y pues brindar ayuda a estos nuevos clientes. Entonces también el usuario ha cambiado, pero también las empresas, uno podría decir que esto afecta por igual a todas las empresas. Toca ver también cómo es el negocio y los fundamentales del negocio están establecidos para uno poder tomar esas decisiones y ver cómo apalancarse de la tecnología. Muy bien. Ahora le damos la palabra a Alejandro Fernández, acá en Panamá. Sí, hola. Gracias. Voy a compartir pantalla. Quiero mostrarles algo que debería verse ya. Me dicen si lo están viendo, por favor. Perfectamente. Ok, perfecto. Bien, cuando uno piensa en el reto de potenciar marcas, y de verdad muchas gracias a todos los que están del otro lado de la pantalla, gracias a la prensa, a Oscar. Tengo 7 minutos para poder tratar de transmitir lo que nos hemos propuesto esta mañana. Y quisiera comenzar por decir que tal vez esta idea que tenemos hoy en día del nuevo normal, new normal, ¿verdad?
me gustaría cuestionarla inmediatamente, especialmente en el contexto de mercadeo. Tal vez en otros contextos podemos entrar en una discusión. Pero en el contexto de mercadeo, ese new del comienzo tal vez no es tan new. Y si miramos unos años atrás y vemos cómo venía el crecimiento del e-commerce en el mundo, pues nos damos cuenta de que de verdad lo único que había que hacer era ir a Statista para no sorprenderse con respecto a lo que está pasando hoy en día. Que esté potenciado es diferente, pero de que venía, venía. Y tal vez algunos de ustedes pensarán, bueno, eso es Estados Unidos. En verdad, si yo les muestro una gráfica diferente, esta es América Latina. Con porcentajes diferentes, por supuesto, pero con la misma exacta tendencia más. Posiblemente con una tendencia más marcada en el caso de América Latina. Eso cuando lo complementamos con la posesión de smartphones, nos damos cuenta cómo de verdad no había cómo no mirar esto que hoy le llamamos el new, entre comillas, normal. Entonces, la pregunta será, ¿será que esto es new normal? Estoy seguro que a muchos de ustedes les ha llegado esta pequeña gráfica representando a compañías que ya han hoy, de alguna manera, puesto su negocio en lo que se llama en inglés Chapter 11, capítulo 11. Y yo no sé si alguien del otro lado de la pantalla está sorprendido con alguno de estos nombres, pero si podemos echar para atrás y miramos hacia un año, todos esos nombres estaban cuestionados. Nadie por aquí puede estar muy sorprendido de que Sears está en quiebra. Creo que todo esto es bastante normal. Entonces, el new es un poco extraño. Creo que hay una visión que tal vez fue la que nos llevó a pensar que estas cosas son nuevas. Y vuelvo a enfatizar que esto es el mercadeo. Y es el estado mental que podemos tener. Hay dos estados mentales. Hay un estado mental, desde mi punto de vista, por supuesto, que es el cerebro río. Y eso se contrapone con el cerebro lago. El cerebro río es, digamos que, y llamémoslo aquí un río eterno, no un río que termina en el mar, sino un río que está constantemente recogiendo cosas en el camino, que siempre está en movimiento, que nunca se detiene, que hace un recorrido que muchas veces es difícil de determinar. Ese cerebro, cuando está en funcionamiento, para ese cerebro muy pocas cosas son nuevas. No estoy diciendo que el COVID no sea nuevo. Estoy diciendo que ese cerebro rápidamente encuentra un cauce por el cual andar. Hay una enorme diferencia entre la mentalidad río y la mentalidad lago. Porque es fácil, es tranquilo, es una mentalidad que nos permite pues recostarnos un rato, disfrutar. Miren qué belleza esa mentalidad. Esa es una mentalidad en la que todos queremos estar. Pero por cierto, esto no tiene que ver en lo más mínimo con la cantidad de información. Porque ese lado que ven ahí, ahora sí, si hablamos del lago Michigan, es enorme. Gran cantidad de agua, pero sigue siendo estático. Sigue manteniendo el mismo contexto de ese lago que vimos anteriormente. Entonces, el conocimiento, y mucha gente piensa que el conocimiento te hace más flexible, pero muchas veces incluso el conocimiento hace que las personas sean incluso más inflexibles. Y en ese sentido, a veces es mejor ser un pequeño riachuelo. Poca información, pero siempre en movimiento, siempre dinámico, siempre adaptándote a las nuevas realidades. Entonces, quisiera esta mañana, y ya que tengo poco espacio, que pensáramos al respecto de estos dos cerebros con los que convivimos. Queremos ser cerebro lago para que no nos molesten muchas cosas, pero la vida no es un lago, la vida es un río, la vida está cambiando constantemente y nosotros debemos adaptarnos a esa realidad. Eso mismo pasó con el mundo digital. Yo comencé a vender, y aquí pongo entre comillas también la palabra vender, el mundo digital hace 12 años, y lo que vendíamos en ese momento eran clics. Yo no sé si alguno de los del otro lado de la pantalla recuerdan esto, pero ahora parece que es una cosa tan lejana vender clics. Pero bueno, eso es lo que se vendía en ese momento. Se vendían dos cosas, clics y, bueno, Gustavo debe estar muy claro con esto, y la idea de SEO, que era estar en la primera página de Google. O sea, entender y tratar de descifrar ese famoso page rank.
a eso nos dedicamos, pues a ver cómo íbamos a ver la nueva fórmula de Coca-Cola. Entonces, de ahí pasamos a esto que se llama lead generation, que es tomar esos leads, captarlos y convertirlos en una venta. Esa venta normalmente la convierte un ser humano del otro lado. Y hoy estamos apuraditos por llegar al otro lado, que es el e-commerce, que eso es, digamos que, volver autosuficiente al consumidor, es darle al consumidor el poder de él hacer la compra, o ella hacer la compra. Entonces, en 12 años nosotros hemos pasado todas estas etapas y nada, esto es nuevo. Ninguna de esas etapas hoy es nueva. Pero claro, la hizo nueva el apretar esa tecla que de verdad ha puesto a todo el mundo en un contexto muy complicado, muy difícil, que es el de COVID-19. Ahora, el mundo digital ya venía en esa dirección. Esto es la inversión en medios en 2019 en los Estados Unidos. La mitad de toda la inversión publicitaria iba derechito a digital. Y la otra mitad estaba dividida en una serie de medios. Con lo cual nos queda muy claro que esos medios no van a desaparecer. Simplemente el mundo digital predominaba y va a seguir predominando. Y en ese contexto quisiera también hablar esta famosa frase que hoy en día se ha hecho tan famosa y que siempre estuvo famosa, pero ahora digamos que se ha vuelto muy relevante, de cash is king, o el efectivo es el rey. Y yo quisiera agregarle a esa frase otra, y es la de mindset is queen. Todos los que estamos casados sabemos quién manda, ¿sí? No es el rey, sino que es la reina. Y la reina, en este caso, es nuestro estado mental. ¿Dónde estamos con nuestro estado mental? Porque de ese estado mental depende dónde ponemos ese efectivo, ¿verdad? Y hay varios webinars muy interesantes, uno de Joey Levy que recomiendo, hablando de mindset, así que yo no voy a hablar específicamente de mindset, yo voy a hablar de la estrategia digital. Y el mundo digital es un Ferrari, es una maravilla, es el mejor mundo en el que el mercadeo puede andar. El problema es que el mundo digital, cuando no tiene una estrategia, es un Ferrari, pero sin timón. Y entonces lo que está esperando rápidamente es encontrarse con un poste en el camino. Y eso es lo que hemos estado viendo de la reacción, porque no puede tener otro nombre que reacción de las personas, de querer entrar rápidamente al mundo digital sin ningún nivel de dirección. Entonces, digamos que una de las cosas que nos preocupan al respecto de lo que está ocurriendo ahora y lo que va a ocurrir en los próximos meses es esta entrada repentina o el tomar, es como si le dieras un Ferrari a un niño de 12 años, lo va a disfrutar muchísimo, pero en la próxima esquina pues va a encontrar rápidamente una definición distinta a un carro nuevo. Entonces, ese new normal yo quisiera que lo pensáramos en el mundo del mercadeo en el contexto de un now normal. O sea, siempre estuvo ahí, de que ahora va a ser lo normal, sin dudas, pero no le llamemos new, porque no era new. ¿Okay? Entonces, el reto de potenciar marcas después de la pandemia, desde nuestro punto de vista, es básicamente dejar de ser lagos y volvernos ríos. Y aquí quiero decir que volvernos ríos quiere decir seguir entendiendo al consumidor. Entender que ese consumidor va a seguir cambiando y que nosotros vamos a tener que seguir adaptándonos a él. Debemos guiarnos por el camino que él ha trazado, por ese cauce, y no nos va a servir de nada, y quiero recordarles esto, ser un río hoy, mientras estamos en el COVID, o unos meses posterior al COVID, para después volver a caer en un lago, como ven aquí. La idea es ser un río eterno. Y estos son mis pensamientos iniciales. Creo que cumplí con los 7 u 8 minutos que me pidió Oscar. Así que ahora, pues, dispuesto a contestar cualquier pregunta. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Son bien reveladoras y precisas estas dos valoraciones. Por un lado, el comportamiento de los podcasts antes y durante la pandemia permite determinar bien cuáles son los comportamientos. Y por otro lado, pues realmente no se trata de una nueva normalidad, sino una normalidad que ya venía avanzando en pasos agigantados y que va a entrar con mucha fuerza en los próximos 2 meses. Precisamente acá tenemos un seguidor que está muy pendiente de este webinar que pregunta: hay 2 formas de reaccionar, enuncia el seguidor. La forma reactiva, inmediata, y luego la estratégica. ¿Qué hacer en los 2 casos? ¿Qué nos pudiera decir al respecto, por ejemplo, Alejandro? A ver, hay una
Hay un viejo adagio que dice que si tienes que hacer algo en 5 minutos, tómate 2 para pensarlo y 3 para ejecutarlo, ¿no? Eh, yo pensaría que eso es lo que hay que hacer, porque al final, si lo que estamos cuidando es el efectivo, ese efectivo se va muy rápido si nos equivocamos. Entonces, yo lo pensaría un poco. Lo bueno, además de este new normal, que de nuevo no es new, porque ya estaba ahí, es que hay un montón, en el mundo entero, hay un montón de casos que ya son realidad y que han sido muy efectivos hoy en día. O sea, uno tiene que analizar Walmart, uno tiene que analizar Target, o sea, el retail aprendió esto y entendió cómo sacarle el jugo. Entonces, de alguna manera, claro, no estoy diciendo que eso nos cueste dinero y que no sea difícil y que no vaya a representar cambios importantes. Es que eso es lo que requiere el momento. No hay cómo escaparse. Y creo que por eso finalmente muchas compañías van a llegar al punto donde van a decir, bueno, ya, tocó pues. Pero en ese sentido, 2 minutos para pensarlo, 3 minutos para ejecutarlo. Teniendo en cuenta lo que acaba de detallar Alejandro, Gustavo, usted en su presentación hablaba que las proyecciones para 2025 se adelantaron y están ocurriendo precisamente 5 años antes en este 2020. ¿Cómo llevar a cabo esas estrategias? ¿Qué tener en cuenta para trabajar en un tiempo tan rápido y hacerlo de forma eficaz? Vale, yo creo que, y construyendo sobre lo que dice Alejandro, yo creo que todo empieza por enfocarnos en quién es el usuario al que le estamos llegando, y tener muy claro cuáles son los productos y servicios que ofrece la empresa. Y entonces uno lo que hace y lo que debería hacer es, bueno, ¿cuál es ese usuario? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus deseos? ¿Cuáles son sus anhelos? Y ver cómo de alguna manera el producto o servicio que estamos ofreciendo dentro de la empresa soluciona cualquiera de esas necesidades, deseos, anhelos que tiene ese usuario. Y entonces lo primero que nosotros recomendamos hacer es empezar a ayudar a resolver esas necesidades que tienen sus usuarios. ¿Y eso qué quiere decir? Quizás no estén ahora dispuestos a comprar, como dije al principio, todo depende de qué estado esté la empresa, pero lo que sí deberíamos nosotros o las empresas enfocarnos es en brindar información confiable, detallada, actualizada, y también ver cómo desde el punto de vista de la empresa pues podemos generar nuevas propuestas de valor que se puedan destacar. Lo otro también es replantear lo que sería un buen servicio al cliente en el mundo offline y ver cómo podemos nosotros brindar un buen servicio al cliente en el mundo online y cómo podemos nosotros ayudar a los clientes, no sé, a cancelar una orden, a reintegros cuando lo necesitan. Entonces, lo primero sería resolver esas necesidades. Lo segundo, la recomendación que tendríamos sería cómo crear nuevas comunidades. ¿Cómo ayudamos a crear conexiones entre los clientes? ¿Cómo ayudamos a nuestras marcas a alinearse con, no sé, creadores de contenido adecuados que hoy están ya construyendo una comunidad? Entonces, ¿qué puede ser esto? Hay muchas empresas ahorita de comida o de alimentos que quieren llegar a esos usuarios, pero quizás no hicieron inversión en canales digitales. Entonces, ¿cómo podría ser una manera rápida de llegar? Pues hay creadores que ya saben cómo sacar el mayor provecho quizás a YouTube, que podrían ser embajadores o podrían de alguna forma mostrar cómo cocinar utilizando los lácteos de esta marca o recetas rápidas para... Entonces, como que esa forma de cómo crear esas comunidades es una recomendación que nosotros hacemos. Y lo otro es ajustar a los tiempos en un ciclo 24/7. Ahora nosotros, prime time, creo que ya no es tan relevante, ahora es my time. Nosotros prime time dejó de ser prime time, ahora es my time. Yo consumo lo que yo quiero, cuando quiero, en el dispositivo que quiero, a la hora que quiero. Y entonces eso nos invita a replantearnos y a encontrarnos con los usuarios donde y cuando estén conectados. Ya el usuario pues consume el contenido cuando quiere y entonces es ver cómo nosotros podemos mostrarle esa información relevante a ese usuario al que le queremos llegar en el momento en el que el usuario decide encontrar esa información. Y eso yo siento que es el gran quiebre de este paradigma y es que el usuario está empoderado y es el que decide qué consumir, cuándo consumir, y sobre qué tema consumir. Y ahí es donde nosotros como marqueteros o mercadólogos
deberíamos identificar, bueno, cuál es ese comportamiento del usuario, cuál es esa journey que habla todo el mundo del customer journey, ¿no? Indicar cuáles son esos puntos relevantes de ese usuario y tratar de llegar de una manera personalizada a ese usuario. Y ahí es donde yo siento que por ejemplo, lo que menciona Alejandro de los ríos es muy relevante porque es un usuario que va cambiando, es cambiante y ahí es donde nosotros tenemos que adaptarnos, ¿no? Y hay una cita que mencionaba Charles Darwin que decía, mire, no es el más fuerte el que sobrevive, no es el más inteligente, no es el más rápido, el que sobrevive es aquel que se adapte mejor al cambio. Y esa filosofía o ese pensamiento que nos comparte Alejandro de Ríos, un río se adapta. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Cuando Alejandro habla del flujo de caja, sí, en estos momentos el flujo de caja hay que cuidarlo. Y por eso es que yo siento que digital es el medio donde uno podría medir el impacto, porque además me ayuda a identificar esos usuarios que tienen unos intereses relevantes para mi marca, unas intenciones a las cuales yo puedo cumplir una promesa de valor de esos deseos o necesidades que tiene el usuario y poderle llegar a esa persona de una manera rentable para la empresa y costo eficiente. Y de esa manera, pues cuido la caja. Bien, vamos a traspolar ese concepto tan interesante que plantea Alejandro de cerebro río y cerebro lago. Y vamos a tener en cuenta lo que dice Gustavo en cuanto a los anhelos inmediatos, nuevos, cambiantes que tienen los consumidores, especialmente de sus hogares. ¿Qué puede hacer una empresa? Nos pregunta un seguidor. ¿Qué puede hacer una empresa que se encuentra totalmente cerrada? ¿Cómo empieza a potenciar una marca precisamente cuando esa empresa está como en ese lago quieta, está totalmente cerrado y del otro lado hay un consumidor tan dinámico, Gustavo? ¿Qué puede contestarle a ese lector, a ese seguidor? Yo siento que este es un buen momento para las empresas para replantearnos el valor que estamos entregando a esos usuarios. Y lo primero que yo haría para esas empresas que están ahorita cerradas y quizás están en una posición desafiante es primero invertir en marketing solo si se genera flujo de caja positivo pues que uno crea que cuando vaya a abrir. Siempre hay que entender que siempre hay clientes valiosos que están buscando algún producto o servicio que nosotros le podemos ofrecer. Entonces ahí hay herramientas gratuitas, por ejemplo Google Trends o Tendencias de Google, que es una herramienta súper poderosa, gratuita, muy poco conocida, que lo que permite es que cualquier persona pueda entrar a esta herramienta y pueda ver el volumen de búsquedas relacionadas con ciertos signos de búsqueda. Podría poner ejercicio en casa. Entonces entro a tendencias de Google, poner ejercicio en casa y puedo ver si el volumen de búsqueda relacionadas con ese término viene aumentando y yo puedo acotarlo por tiempo, puedo acotarlo por geografía, puedo mirar términos de búsqueda relacionados, puedo compararlos, solo como a modo de ejemplo y a modo de invitación a todos ustedes que están ahí atrás, los invito a que entren a tendencias de Google y hagan una búsqueda y pongan ejercicio en casa y recetas de cocina. Y se van a encontrar que esos dos términos explotan después de marzo 14. ¿Y eso qué quiere decir que explotan? Uno ve unas gráficas que van ascendiendo, van creciendo exponencialmente a partir de marzo 14 y es que los usuarios antes sí los buscaban pero en menor forma. Entonces supongamos que yo soy un gimnasio que está cerrado, que no puede abrir por el tema de COVID, pero me estoy dando cuenta que la gente está buscando tips de cómo hacer ejercicio en casa. Pues yo podría pivotear mi negocio, ¿no? Y empezar, así sea que yo tenga las puertas cerradas, yo podría empezar a ofrecer sesiones por videoconferencia de los ejercicios porque yo sé porque me lo dice Tendencias de Google, ¿no? Que la gente está buscando términos relacionados a cómo hacer ejercicio en casa. O sea, hay una necesidad latente que me lo están mostrando a través de Internet. Y entonces es cómo yo me replanteo y evalúo esos canales por los cuales estoy haciendo el delivery de mi entrega. El canal actual es en un sitio físico, gimnasias, un gimnasio con máquinas. Eso estamos todavía quizás un poco lejos de que vuelvan a abrir, pero entonces yo tengo el know-how, sé cómo hacer no sé, sesiones de ejercicio a distancia desde la casa, entonces me puedo grabar y puedo quizás cobrarles o no sé, o hacerles un plan de alimentación. Entonces, esto es como modo de ejemplo.
Entonces uno lo que tiene que hacer es, y respondiendo a la pregunta de este usuario que nos está acompañando, que es súper válida y súper relevante, es pues identificar cuáles son nuestros productos, nuestra propuesta de valor, cuáles son esos clientes que son más rentables para nosotros, ver si la propuesta de valor se puede entregar por otro canal, ¿no? Y cuando ya tengo identificado eso, pues mi estrategia de marketing debería estar enfocada en tener anuncios para llegar a esos clientes que podrían invertir en esta nueva propuesta de valor, midiendo un ROI o un ROAS, ¿no? El retorno sobre el ad spend, pues que siga siendo positivo para el negocio. Entonces, esas es como las recomendaciones. Para esto hay que tener una mente muy abierta. Quizás hay algunos que sean dueños de gimnasio y digan, pues cerramos y pues esperar a ver qué nos dice el gobierno, de qué medidas tenemos que tener para cuando abramos, pero habrán otros que también son los dueños de gimnasio que dicen, bueno, yo veo que hay una necesidad del usuario, el usuario todavía se quiere seguir ejercitando, hay algo que nos acote, es que no podemos salir, pero yo tengo ese conocimiento de cómo hacer rutinas de ejercicio desde casa, y voy a subir videos y voy a hacer, no sé, clases por videoconferencia y además les voy a tener una rutina de comida que sea fácil de preparar. Entonces todo también depende de la creatividad, todo parte de cuáles son las necesidades de ese usuario y cómo yo las puedo satisfacer con ese conocimiento que yo tengo sobre mi producto o mi servicio. Muy bien. Le recordamos a todos nuestros seguidores que este webinar, este foro virtual va a estar disponible en el canal de YouTube del diario La Prensa a partir de esta tarde. Alejandro, precisamente con este Now Normal que usted plantea, ¿por qué a tantas empresas los tomó por sorpresa este crecimiento del e-commerce si era tan evidente? Sí, antes quisiera nada más reforzar lo que acaba de decir Gustavo, me parece poderosísimo. Yo creo que mientras más cerrada la empresa, más abierta la mente. O sea, nosotros necesitamos de verdad hacer un esfuerzo para salirnos de nuestro contexto actual. Y lo bueno, malo, regular o como lo quieran ver, el hecho de que nos ha tocado ahora vivir esto, pues nos obliga a hacerlo. Entonces, quiero, uno, unirme a lo que acaba de decir Gustavo, pero segundo, enfatizar lo que dijo con respecto a Google Trends, una herramienta que uso desde hace 12 años, me parece increíble que sea gratis. No la vayan a quitar, ¿eh? No vayan a empezar a cobrar ahora por ella, por cierto, pero es una maravilla de herramienta, es extraordinaria. Hay una universidad que hoy en día es vista como la gran universidad del mundo, se llama Singularity University. Y Singularity University hace poco tuvo un webinar y decía de que hay que mirar una cosa que se llama los weak signals, las señales débiles. Las señales grandes, todo el mundo las ve. Pero cuando uno está en su casa, encerrado, pero con una mente abierta, puedes tomar esa maravillosa herramienta a la que acaba de hablar Gustavo, se llama Google Trends, y empezar a buscar esas señales débiles, pero que llevan tendencia y que se van a convertir eventualmente en algo que yo voy a poder mercadear. Entonces, uno se puede pasar horas metiendo palabras, keywords que sean relevantes o no al futuro, pero me parece un ejercicio extraordinario y quiero nada más reforzar lo que acaba de decir Gustavo en ese sentido. Con respecto a la pregunta del Now Normal, ¿por qué nos agarró mirando para otro lado? Por ponerlo en un contexto, yo iba a decir otra cosa. No, lo cierto es que uno tiende a ser lago. El problema es que cuando la vida nos trata bien, nosotros queremos asegurarnos de que la vida se mantiene en ese mismo contexto. Entonces, ¿para qué ser río cuando lo estamos pasando tan bien, ¿no? En ese lago y disfrutando de la agüita cálida y sin ningún tipo de riesgo? Entonces, la gran mayoría de las personas tienen un pedazo de su cerebro que es muy lago y la verdad es que eso es lo que ocurrió. Y por cierto, yo me estoy incluyendo en ese grupo. Nuestra compañía tiene dos áreas, una área es de consultoría y la otra es de mercadeo digital. Y el área de consultoría para nosotros siempre es como la sexy, la privilegiada, porque tiene unos márgenes muy buenos, es muy interesante y hacemos un trabajo lindísimo.
Y la de mercadeo digital siempre es un poquito más darse puñetes en la calle. Y por supuesto todos queremos vernos como consultores y no como mercadistas digitales, por ponerle un título a eso. Así que nosotros mismos, o sea, yo no puedo hablar del resto de la gente sin hacer un poquito de mea culpa, en el sentido de que yo nunca le di la importancia adecuada a eso que ya de por sí representaba alrededor del 40% de los ingresos de la compañía. Y siempre la compañía se presentaba como una compañía de consultoría de marca y no como una compañía de mercadeo digital. Entonces, creo que es una ceguera que nos da a todos simplemente por estar nadando en un lago delicioso y con pocos retos, ¿no? Bien, un seguidor nos hace una pregunta muy, muy puntual. Quiero empezar dirigiéndosela a Gustavo. Muchas empresas, como ha pasado en otras ocasiones de crisis, reducen su presupuesto y publicidad. ¿Qué sería efectivo hacer esto en post-COVID? Gustavo. Es una muy buena pregunta. Hola, ¿me escuchan? Sí. Es una muy buena pregunta, Oscar. Yo siento que en este momento todas las empresas nos estamos replanteando, pero también antes que responder si disminuir presupuesto, pues yo creo que lo que deberíamos tratar de responder es primero cómo se está, o sea, partiendo otra de esa empatía con el usuario y es entender un poco de quién es ese usuario, cómo se está dando el consumo de medios de ese usuario, está buscando ese usuario. Y una vez entendiendo ese usuario, si yo, pues yo tengo que evaluar qué valor le estoy entregando al usuario. Entonces les voy a poner un ejemplo. Si yo soy un Rappi, ¿no? O un Deliveroo, o si soy un Amazon, o un Zoom, muy posiblemente tengo que incrementar mi inversión. ¿Por qué? Porque se están dando esas condiciones para multiplicar las relaciones con los clientes, donde el uso de mi producto está creciendo constantemente y puedo llegar a un nuevo público, puedo llegar a un nuevo mercado, hay un momento de necesidad latente de los usuarios que yo puedo conseguir y pues brindarles una solución. Entonces ahí pues le recomendaría aumentar el presupuesto, pero de una manera en que yo siempre pueda medir el retorno sobre la inversión. Ahora bien, si yo soy un negocio que está pivoteando, que estoy en una situación desafiante, mi siempre es la capacidad de usuario. Y de nuevo, el ejemplo del gimnasio. Habrán unos gimnasios que van a optar por decir, miren, las puertas están cerradas, entonces no voy a vender marketing, voy a reducir mi inversión en publicidad y mercadeo. Sin embargo, va a haber otro dueño del negocio a esto y pues lo resumo muy bien y es entre cerrado este negocio más abierto también la mente. Y va a haber de un gimnasio que lo que va a decir miren, ¿saben qué? Sí, las puertas están cerradas, pero yo puedo seguir ofreciendo mi producto, mi servicio a través de internet, si la gente se suscribe y paga semanalmente, mensualmente, y además si compra, no sé, la suscripción Plus, entonces yo les puedo hacer una entrega de recomendaciones nutricionistas y les puedo hacer una valoración con el deportólogo de manera remota. O sea, es también la invitación de no quedarnos en cómo era el negocio pre-COVID, sino también es ver qué valor yo como empresario le estoy ofreciendo o puedo ofrecer al usuario y si el usuario siente una necesidad o un deseo a ese producto o servicio que yo le puedo ofrecer para solucionar esa necesidad, deseo o anhelo que tenga. Entonces, todo depende, no hay una respuesta para todos los negocios, todo depende de el producto o servicio que yo vaya a ofrecer y también depende de si hay una necesidad latente por parte de ese usuario para poder ofrecer producto o servicio. Ya. Alejandro, ¿qué nos podría decir de esa etapa post-COVID en este sentido? Yo siento que el mundo post-COVID se va a parecer en cierta forma. A ver, yo tal vez voy a decir algo controversial aquí. Yo creo que ese nuevo normal va a existir y va a existir un nuevo normal, pero un nuevo normal
porque nos van a obligar a vivir un nuevo normal, no porque el consumidor quiera un nuevo normal. Y les voy a explicar en qué me baso. No soy futurista y si lo fuera ya me hubiera ganado la lotería hace mucho tiempo. Así que no voy a tratar de adivinar el futuro. Estoy viendo simplemente lo que hoy ocurre en los lugares donde le permiten a las personas actuar libremente. Esas personas actúan normal, no nuevo normal. O sea, yo los invito a que miren las filas de las personas afuera de Zara, en Francia. Los invito a que miren lo que ocurrió ayer en Memorial Day en los Estados Unidos, donde, digo, yo no pensaría que era ni normal, era descontrolado. O sea, la gente en las calles, eso era una verdadera locura, como si hubieran declarado un carnaval y no Memorial Day. Los seres humanos tenemos en nuestros cerebros elementos muy importantes que tendrían que pasar muchos más años que han pasado en este momento para transformarlos, ¿ok? Entonces, esa idea del nuevo normal no me termina de calar, sinceramente. Y sí, por supuesto, ahora cuando vayamos a montarnos en un avión tenemos que hacerlo porque nos vamos a poner unas mascarillas y en el aeropuerto nos va a revisar 10.000 veces la temperatura, que no sé para qué sirve, pero ciertamente va a haber esta sensación de nuevo normal, pero es creada, no es orgánica, no viene del ser humano. El ser humano, una y otra vez, se va a seguir comportando normal, porque hay elementos dentro de su cerebro que tienen cientos de miles de años, y que han pasado no por esta pandemia, sino por pandemias mucho peores y por momentos mucho más complicados, con guerras donde ha muerto muchísima gente. Y sin embargo, al final del camino terminamos más o menos comportándonos de la misma forma. Entonces, tengo la impresión de que estamos creando esta sensación de nuevo normal que no me parece que al final va a terminar siendo orgánico, va a terminar siendo obligado por gobiernos o por otras circunstancias, y eso es correcto, por cierto, yo no estoy en contra de eso. Sin embargo, hay tres elementos que me gustaría mencionar al respecto de las marcas que funcionan o son poderosos tanto pre-COVID, COVID como post-COVID. Uno es la simplicidad. Una de las razones por las que el mundo digital es tan poderoso es porque es simple. Le facilitas a las personas la vida. Y no es que la gente no quiera salir y verse, es que yo prefiero hacer algo en mi casa que me simplifica mucho más mi vida. Dos, es el elemento de la confianza, que es la esencia misma de las marcas. Eso va a tener que seguir existiendo. O sea, eso estaba pre-COVID, está COVID y va a ser post-COVID. Y el tercero es atracción. O sea, las marcas van a tener que encontrar una forma interesante de vender esa confianza y esa simplicidad para poder ganarle a otras marcas. Ciertamente por un importante de tiempo, ese ganarle quiere decir que vamos a entrar en un mundo suma cero. O sea, el cliente que yo tenga en este momento es un cliente que le quité a alguien, no es un cliente que se generó, porque la economía, en efecto, va a estar contraída. No hay manera de que en los próximos, no importa la letra, ustedes han visto que los economistas ahora tienen varias letras para definir cómo va a ser la recuperación. Una es la V, que es una recuperación automática o muy rápida, la U, que es una recuperación un poco más tardía. Luego vamos a tener a lo mejor la W, si es que hay una doble caída del COVID, o una segunda ola del COVID, y hay gente que habla de la L, que bueno, sería la desafortunada. Pero de cualquier forma, sea como sea, estos tres elementos van a seguir vivos en ese mundo post-COVID en las marcas. Entonces, ¿qué tenemos que asegurarnos? Que nuestras marcas representen productos que le hagan la vida más fácil al consumidor, para eso hay que entender al consumidor, que hagan que el consumidor confíe en ellos, para eso hay que entender al consumidor, y que se sientan atraídos por esas marcas, y aquí ya soy redundante, yo lo sé, pero tengo que decirlo, para eso hay que entender al consumidor. O sea, el gran mensaje es, entendamos al consumidor. Es algo que las personas no están dispuestas a hacer en su gran mayoría, y esto lo digo por experiencia propia. Hay personas que me dicen, no, ya yo sé lo que quiere el consumidor. Bueno, ok, entonces ya tú sabes, y ante la palabra de Dios yo hago silencio, pues. Entonces, ese es el tipo de cosas que creo que tendría que cambiar. Creo que las personas tienen que empezar a ser un poquito más humildes, o los mercadistas tienen que ser un poquito más humildes y dejar de pensar que ellos ya saben todo,
y empezar a preguntar, empezar a hacer un poco más de investigación, a indagar, a usar herramientas como Google Trends, que es una herramienta que tiene una combinación perfecta porque es cualitativa y cuantitativa, um, y que nos permite entonces de verdad entender esas necesidades, muchas veces sin tener que preguntarle al consumidor, porque a veces el consumidor efectivamente la respuesta que da, a menos de que tenga una experticia uno en entender esa respuesta, es una respuesta que puede ser confusa o que puede ser a lo mejor, puede tener un interés muy particular en la persona y no reflejar al consumidor en general. Pero bueno, al respecto de eso, yo diría simplemente entender al consumidor es al final el gran reto que teníamos, que tenemos y que tendremos. Alejandro, nos preguntan qué marcas lo han hecho bien en este periodo de transición, si tiene alguna referencia, si de pronto en el plano local acá en Panamá. A mí me parece que hay algunas empresas que me gustaría no usar ejemplos en particular, pero me gustaría decir características de las empresas que han hecho un buen trabajo. Son las empresas que se han mantenido en contacto con el consumidor, son las empresas que han mostrado su interés de ayudar y apoyar al consumidor en un momento difícil como este. Y son las empresas además que han aprovechado este espacio para reinventarse. Y cuando digo reinventarse, a ver, quiero echar para atrás, no reinventarse, reajustarse, readaptarse. Porque reinventarse pareciera que vas a comenzar todo de cero y como hemos visto, no hay tal cosa como este nuevo, normal, sino que hay unas ciertas adaptaciones que van a requerir actuar en base a ese presente y ese futuro a corto plazo. Pero sí hay empresas que lo han hecho muy bien en ese sentido y la verdad que así mismo como también hay empresas que no se han adaptado adecuadamente, hay otras que lo han hecho muy bien. Bien, Gustavo, quiero hacerle una pregunta con un doble enfoque. Primero, ¿qué herramientas tiene Google para potenciar las marcas? Nos piden acá que preguntemos. Y en segundo término, tener en cuenta esas herramientas para las pequeñas y medianas empresas. ¿Qué nos puede decir al respecto, por favor, Gustavo? Vale, bueno, Oscar. Yo siento que esto de estos cambios por los que estamos atravesando no van a terminar acá, es constantemente. Siento que la principal competencia que requerimos en este momento es gente que sea curiosa y que tenga coraje de probar cosas nuevas, porque al final todo esto de digital se trata de aprender, de desaprender y de volver a aprender. Y entonces pensando en aprender, ¿no? Una de las cosas que nosotros vemos desde Google es que nosotros hablamos en estos foros, tenemos algunas charlas sobre el cambio del consumidor y cómo la tecnología puede ayudar a las marcas, y las empresas llegan y dicen, listo, sí, compro la idea, pero termina este foro y están en la intimidad de sus empresas, de sus escritorios, de sus casas, y dicen, bueno, ¿por dónde empiezo? Y ahí es donde no saben por dónde empezar. Entonces, pensando en eso y respondiendo a la pregunta de herramientas, hay 3 herramientas que yo recomiendo. Todas son gratuitas para todas las personas que quieran aprender sobre cómo sacar el mayor provecho a Internet. La primera es una herramienta que se llama Garaje Digital, Digital Garage. Es una herramienta totalmente gratuita que responde a las preguntas de cómo empezar en digital, por qué hay que estar en Internet y después de entender el por qué, el cómo hacerlo, ¿no? Entonces son los básicos de por qué Internet. Hay otra herramienta que se llama Google Primer, que es una app que está disponible para iOS y Android en el App Store y en el Play Store, y es igual, totalmente gratuita, donde ya las personas pueden elegir más detalladamente cursos detallados donde pueden aprender sobre lo que mencionaba en su momento, hablando del SEO, de SEM, y puede que las personas no entiendan lo que estoy hablando, pero por eso es importante que entiendan que existen estas aplicaciones como Google Primer o Primer, totalmente gratuitas, donde pueden aprender. Ahora bien, yo cuando entiendo el cómo funciona digital en una manera amplia y quiero sacar el mayor provecho a los productos de publicidad de Google,
hay una tercera herramienta totalmente gratuita que se llama Skillshop. Y en Skillshop las personas pueden entrar y pueden profundizar sus conocimientos, ya sean en anuncios de textos, en anuncios de display, en video, en pauta programática, que puede sonar que no entendemos esos términos, pero solamente tienen que saber que está Digital Garage, que es gratuita, que está Google Primer, también gratuita, y después está Skillshop, donde ya las personas se pueden certificar gratuitamente para si necesitan esa certificación. Yo sé primero que aquí en Latinoamérica hay muchas empresas que están buscando gente que tenga esas certificaciones para poder correr campañas en las plataformas de Google. Entonces, esas son las tres que están, que yo le recomendaría a las personas por dónde empezar. Ahora bien, para las pequeñas empresas que hay dentro de Google, nosotros tenemos una plataforma que se llama Google Mi Negocio, de nuevo totalmente gratuita, donde cualquier empresa no necesita desarrollar una página web, solamente entra a Google Negocio, pone información de su empresa, pone unas fotos, pone un número de teléfono y nos describe qué productos y servicios está ofreciendo. Y de esa manera Google, cuando una persona esté buscando, ya sea un producto o un servicio asociado con eso que ofrece esta pequeña empresa, pues aparezca en los principales resultados de búsqueda o aparezca también dentro de Google Maps. Entonces, esos son como los productos gratuitos, todos totalmente, o sea, están disponibles y pues cualquier persona los puede utilizar, empezar a utilizar ya. O sea, solo necesitan tener conexión a internet. Muy bien. De nuevo le recordamos a nuestros seguidores que esta presentación virtual, este webinar, estará disponible esta tarde en el canal de YouTube de La Prensa. Acá un participante pregunta, una pregunta sobre en el campo de acción, ¿cómo recuperar a los clientes que estaban felices con sus marcas y negocios y ahora están súper decepcionados porque durante estos 3 meses esas empresas no han tenido capacidad de respuesta? ¿Qué me puede decir Alejandro en este sentido? Sí, bueno, uno de los problemas que tiene el mundo de la confianza es que es dificilísimo de ganar, facilísimo de perder. Entonces tiene esa característica que la vuelve tan valiosa, pero al mismo tiempo tan complicada de manejar. Hay dos maneras de ver la confianza y los norteamericanos o los psicólogos norteamericanos han encontrado dos maneras de entenderla. Una es immediate trust o confianza inmediata. Esa es cuando una persona entra por la puerta y uno está dispuesto a prestarle $1,000 a la persona. No sabe por qué, pero está dispuesto a hacerlo. Y hay una que se llama active trust, que es la confianza activa. Y esa es una confianza que uno se va ganando de a poco. Si uno ha perdido la confianza del consumidor, y yo no sé en el caso de la persona que hizo la pregunta por cuáles razones, a lo mejor por desconexión y todo lo demás, y desconexión, por cierto, es una forma de perder la confianza, porque las personas esperan que uno siempre esté ahí apoyándolos. Pero imaginémonos que es eso. Lo que le va a tocar a la persona, con mucha paciencia, es hacer active trust, empezar a tener pequeños gestos que lo vayan llevando a volver a ganar esa confianza. No espere, y tiene que ser en esto muy paciente, no espere que esa confianza va a regresar inmediatamente, pero esa confianza puede regresar. Hay gran cantidad de casos en donde esto se ha logrado, pero eso se logra con dos elementos. Uno es constancia, o sea, si yo voy a hacer active trust, si voy a ganarme la confianza de la persona, yo de aquí en adelante no le voy a fallar, 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 no le voy a fallar. Y la siguiente elemento es coherencia. Yo tengo que tener constancia, o sea, decirlo muchas veces y decir lo mismo. No hay nada que genere más desconfianza que una persona que un día le dice a uno una cosa y al otro día le dice otra. Entonces, la combinación de constancia y coherencia hacen que vaya a través de esta confianza activa, vaya regresando, vaya generándose una vez más la confianza en esas marcas. Pero es un trabajo que tiene que comenzar en este momento y entendemos perfectamente bien que en un periodo como este pueda haber personas que hayan perdido la confianza en esa marca.
pero eso no quiere decir bajo ninguna circunstancia, como ya dije, que eso es un caso perdido, pero requiere de estos dos elementos, constancia y coherencia. Gustavo, usted preferentemente ha hecho referencia a la industria de alimentos. ¿Qué puede decirnos al respecto, por ejemplo, en el ámbito educativo, de los bienes raíces o de la construcción? ¿Cómo encaminarse hacia esta realidad? Bueno, yo siento que sin importar la industria, solamente no sea yo lo que tenemos que tener en cuenta y las marcas tienen que tener en cuenta son 5 cosas. Y yo creo que primero es cómo emplear ese tono adecuado. Hablamos Alejandro habló sobre la confianza, sobre cómo ser constantes con ese mensaje. Y entonces yo entiendo que, por ejemplo, en estos tiempos hay marcas, ¿no? Y hablaban de ejemplos locales, yo tengo un par de ejemplos internacionales, un IKEA con toda esa campaña de Yo me quedo en casa, la cerveza Guinness con esa campaña de no se preocupen, nosotros marcharemos de nuevo. Habían también diciendo hoy cerramos las alas para que mañana puedas volar. Pero eso es lo primero, el tono adecuado. El segundo es dar un respiro. Y entonces vemos marcas globalmente como Ford que presentaron un plan para aliviar las deudas y pues rememoró otras situaciones en las que pudo ayudar. Vemos también marcas que están cambiando el modelo de negocios, ¿no? Entonces vemos un Disney que adelantó el lanzamiento de streaming de Frozen 2, que lo tenía pensado para junio 26, ya lo adelantó, ya está disponible en algunas plataformas y de esa forma pues sacrificó las ventas de entradas y de DVD, pero pues es consciente de la nueva realidad y tuvo que hacer ese pivote, ¿no? Vemos un Starbucks, un Walmart implementando calidad de autoservicio, asientos limitados, solamente la entrega de pedidos móviles. Tenemos también empresas que quieren hacer lo correcto, ¿no? Tenemos un The New York Times que solamente que pues, está ofreciendo y abriendo esa pasarela de pagos, o sea, brincando, quitando la pasarela de pagos para dar acceso libre a los artículos relacionados con COVID. Tenemos también otras marcas que dicen, bueno, ¿cómo podemos ser útiles? ¿No? Entonces está Slack ofreciendo buenas prácticas. Nosotros desde Google abrimos hace un par de semanas Google Meet, que es esta versión que era paga para hacer videoconferencias, la abrimos al público totalmente gratuita para que la gente, teniendo en cuenta que la gente necesitaba comunicarse, entonces ser útil. Pero entonces al final, ¿esto qué quiere decir? Que tenemos que tener un cambio en la estrategia de medios. Y ese cambio en la estrategia de medios lo que tiene que ver es reflejar esas necesidades de los usuarios, porque así como les dije al principio, la idea sigue siendo cómo llegarle a ese usuario correcto, con el mensaje correcto, en el momento correcto, en la plataforma correcta. Y yo creo que una de las formas en las que se puede hacer eso es a través de la tecnología y de medios digitales. Entonces, volviendo a la invitación y también lo que hablábamos con Alejandro, es tenemos que tener ese mindset de Ríos, de podernos adaptar, de podernos testear. Nadie va a decir que lo que hagamos va a estar muy bien desde el principio, todo esto va a ir. Entonces, yo siento que lo único constante que tenemos acá es el cambio. Y para esa nueva realidad en la que nos enfrentamos, donde todo está cambiando constantemente, pues tenemos que estarnos preparando. Y para prepararnos, pues hay esas herramientas gratuitas que mencioné hace un momento, como Garage Digital, Primer, Skillshop, o para las empresas pequeñas como Google Mi Negocio, para poder darnos a conocer en estos nuevos canales que quizás algunos de los que están allá detrás de la cámara consideren que no saben por dónde empezar, pero pues mi invitación es a que prueben, que testeen, que iteren, que aprendan y que hagamos estos cambios sobre la marcha. Todo esto está cambiando constantemente, entonces ahí mi invitación es a que nos adaptemos sin importar si es solamente la industria de alimentos, de construcción, y pues como mencionamos, pues está esta herramienta muy poderosa que es Tendencias de Google, totalmente gratuita, que permite, si yo estoy en el ámbito de la educación, pues yo puedo entrar a Tendencias de Google y mirar cuántas personas o cómo las personas están buscando información de pregrado o de cómo dar clases a distancia o cómo atender clases a distancia. Entonces, siento que todo
depende y todo empieza por ponerme en los zapatos del usuario y entender un poco cómo ese usuario está haciendo una búsqueda o cómo está pensando satisfacer esas necesidades o deseos que tiene. Y yo después, como empresario, ver la forma en que yo puedo satisfacer esas necesidades. Les agradecemos mucho a nuestros panelistas desde Colombia, Gustavo Alvarado, Country Marketing Manager de Google Colombia y Centroamérica, y Alejandro Fernández, Director Ejecutivo de Focus Brand and Innovation. Así damos por concluido este webinar, este foro virtual del Diario La Prensa, titulado El reto de potenciar marcas después de la pandemia. Recuerden, apreciados seguidores, que lo pueden tener disponible a partir de esta tarde en el canal de YouTube del Diario La Prensa. Que estén bien y que tengan un feliz día a todos.